Muy buenas gente, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver las curiosidades de Aira, del anime Dandadan, con Ness. Hola Xavi, hola, ¿qué tal a todos tus seguidores aquí en tu canal? Una semana más para hablar de Dandadan, así que sin más demora, ¡vamos allá! Número 1, y como no, vamos a empezar por su nombre. El nombre de Aira combina los significados de amor, ai, y tela ligera, ra. Esto puede simbolizar la dualidad en su personalidad. Una combinación de suavidad y delicadeza, con un núcleo fuerte y determinado. El apellido Shiratori significa cisne o ave blanca, el cual es una referencia a su forma de luchar, al estilo bailarina. Número 2. Los cisnes a menudo simbolizan transformación y crecimiento. Esto podría reflejar el desarrollo de Aira en la historia, desde una chica popular y arrogante hasta alguien más auténtica, empática y comprometida con sus amigos. Número 3. Esta al principio tenía el complejo de elegida, ya que esta desarrolló una creencia desmesurada de que ella era la elegida para proteger a este mundo del mal, después de obtener la habilidad de ver espíritus gracias al huevo de Okarun. A pesar de su egoísmo inicial, Aira muestra remordimientos genuinos. Confiesa haber iniciado el rumor falso sobre Momo que llevó a que los compañeros de clase la culparan injustamente, lo que no solo limpia el nombre de Momo, sino que sacrifica la popularidad de Aira. Número 5. Los recuerdos de sus acciones pasadas impulsan a Aira a continuar luchando contra los gigantes convocados por los retratos del salón de música, demostrando un gran crecimiento personal y una voluntad de redimirse a través de la acción. Número 6. Aira, a pesar de sus defectos iniciales, demuestra una capacidad genuina para sentir empatía y compasión, incluso hacia entidades sobrenaturales como Acrobatic Silky, mostrando un lado más humano y sensible de su personalidad. Número 7. Estas experiencias destacan el desarrollo de Aira como alguien capaz de conectar emocionalmente con el sufrimiento ajeno, incluso con seres no humanos, consolidando su crecimiento como un personaje más maduro y empático. Número 8. Dentro del grupo social que forma con Momo y Okarun, Aira se establece como la líder de facto, asumiendo un rol dominante y demostrando una fuerte aversión a ser excluida de sus planes o a que alguien más tome el liderazgo en las batallas. Número 9. Aira no teme hablar de forma directa y sincera para expresar su punto de vista, como cuando señaló lo injusto que le parecía que todos tuvieran que seguir monitoreando a Gigi, después de que este se opusiera a eliminar a Evil Eye. Número 10. A pesar de su actitud severa, Aira muestra un profundo aprecio por el grupo, considerándolos no solo como compañeros de lucha, sino como amigos cercanos por quienes se preocupa. Número 11. Al dejar de lado la necesidad de ser popular, Aira madura como persona, convirtiéndose en alguien más abierto y leal, aunque conservando su carácter firme y mandón. Número 12. Según Aira, la personalidad del yokai también empieza a influir en su comportamiento, haciéndola más grosera con quienes no la respetan, lo que podría reflejar la naturaleza indomable del yokai. Número 13. La máscara que lleva durante la transformación no solo representa los poderes de Acrobatic Silky, sino también el conflicto interno de Aira, al equilibrar su identidad con la influencia del yokai. Número 14. Aira puede correr por paredes y realizar giros acrobáticos con precisión, dificultando que sus oponentes la alcancen. Su velocidad le permite ejecutar 4 acciones distintas en un solo compás musical, un nivel comparable al del ojo maligno según la turboabuela. Número 15. Esta es experta esquivando ataques, como los golpes del señor Gamba Mantis o los ataques psicoquinéticos invisibles de un serpo. Además, Aira puede adaptarse rápidamente a condiciones adversas, como terrenos ilusorios creados por los Tulpa, donde esquivó explosiones de notas musicales, a pesar de la tracción reducida. Número 16.
Aira muestra un lado vulnerable y divertido al enfrentarse a sus sentimientos románticos por primera vez. Su susceptibilidad a los celos queda clara cuando intenta alejar a Bamora de Ocarun, incluso regañándola por su trato informal hacia él. Esta inexperiencia en el amor la hace más humana y fácil de identificar, especialmente al buscar orientación en los libros de su padre, lo que culmina en un intento impulsivo y torpe de besar a Ocarun, mezclando ternura, torpeza y determinación. Número 17. Aunque Aira inicialmente muestra una forma de ser doble cara, siendo externamente dulce, pero por dentro insensible y arrogante. Su desarrollo revela una capacidad increíble para el cambio. Tras perder su popularidad y redimirse, comienza a mostrar su verdadero yo, marcado por un sentido del orgullo más sincero y una creciente empatía hacia los demás. Número 18. Al principio, su identidad giraba en torno a ser la chica popular del Instituto Kami, pero su caída del pedestal la lleva a valorar más las conexiones genuinas con sus amigos, alejándose de su obsesión por las apariencias. Número 19. Si bien usaba su belleza como herramienta para manipular a los demás, su evolución la lleva a usar su carisma y habilidad para apoyar y proteger a la gente, desarrollando relaciones más auténticas. Número 20. Su capacidad para la crueldad, como se vio cuando difundió un rumor malicioso sobre Momo, se transforma en remordimiento y acción. Aira admite su error, limpia el nombre de Momo y se disculpa sinceramente, demostrando su disposición a asumir responsabilidades por sus acciones. Número 21. Su rivalidad inicial con Momo, alimentada por los celos y el orgullo, evoluciona hasta un vínculo de respeto y compañerismo. Aira no solo deja de competir con ella, sino que trabaja junto a Momo para enfrentar amenazas mayores, fortaleciendo su amistad. Aunque antes menospreciaba a sus compañeros masculinos por considerarlos manipulables, Aira aprende a valorar sus esfuerzos y muestra una actitud más inclusiva y comprensiva hacia quienes forman parte de su círculo cercano. Y nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste y os suscribáis. ¡Nos vemos! Muchas gracias a ti, Xavi, por contar conmigo en un vídeo más de Dan aquí en tu canal. Como bien has dicho, no dejéis de suscribiros a los canales que habéis dejado aquí y nos vemos en una próxima ocasión.